pues aquí estoy. Yo espero que nos veamos. Ya estamos acostumbrados al mundo de los cuadritos. Me presento. Yo soy Renato Huarte Cuellar. Y bueno, se aceptan cualquier tipo de reacción, pregunta por el chat, prender lo que ustedes, tener emociones con los emoticones, pedir la palabra, en fin, siéntanse en completa libertad. Y bueno, pues yo, como vieron tal vez en el cartel, soy licenciado en filosofía y en pedagogía. Soy, he desarrollado temas de pensamiento judío, sobre todo en filósofos como Spinoza o Buber, sobre el cual escribí mi tesis de doctorado. Soy egresado también de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y últimamente, bueno, he tomado varios cursos sobre Talmud, últimamente en el Instituto Pardes en Jerusalén, en donde pues hemos abordado cosas interesantes sobre el estudio del Talmud. Entonces, bueno, pues los que me parece que aquí no tengo ningún viejo o vieja conocido o conocida, pero bueno, pues me gustaría para entrar así, no que necesariamente hablaran todos, pero sí me gustaría que tal vez un par de ustedes me dijera qué les llamó la atención del webinar. Adelante, prendan el micrófono nada Mm, más. sí, sí hay una vieja conocida. Ah, bueno, sí. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Hola, doctor. Bien. Bueno, recuperándonos del COVID, pero aquí estamos. Sí, es difícil Y reconocer a la gente con puros cuadritos negros, pero está bien, qué bueno. Qué bueno que sí, levantaste la doctor. mano. ¿Quién más quiere decir algo? César, buenas tardes. Sí, adelante, César. Sí se me escucha. Bueno, esta es mi primera incursión en un tema como este. Me llamó mucho la atención Ujú. porque considero que luego en algunas reuniones o intervenciones a veces la forma en cómo abordamos los temas o el lenguaje que utilizamos no, ¿cómo podríamos decirlo? Como que luego no sabemos comunicarnos correctamente o no sabemos comunicar una serie de ideas y muchas veces del otro lado no pensamos que hay estructuras culturales de personalidad totalmente diferentes. Entonces me llama mucho la atención por eso. Es mi primera vez que tomo una clase o una exposición sobre un tema de cómo abordar eh, cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, agradezco mucho la oportunidad. Yo estoy en el posgrado de estudios judaicos Ujú. aquí en México y me está gustando muchísimo lo que llevo apenas en el primer semestre, la maestría. Yo de formación pues, soy antropólogo y bueno, vamos a ver qué puedo aportar y qué puedo aprender de ustedes, ¿no? Gracias. Gracias, César. ¿Alguien más quiere compartir? Y César, buenos días. Con Marixa de Colombia, estoy en Bogotá. Ah, qué Me bueno. interesa mucho, soy teóloga, mi interés sobre la unión entre el primer testamento con el segundo testamento y sobre todo saber más sobre el Talmud y los estudios antiguos. Me interesa muchísimo, no solo lo que es Talmud, Midrash, Kabbalah, todos esos estudios me gustan mucho. Mi trasfondo también es judío, estudié hebreo en Israel y quiero seguir adelante con todo esto. Claro, pues gracias, Maritza. Los demás se nos irían las 2 horas. A mí me fascina, pues, esta parte más dialógica. Entonces, pero de todas maneras, con el Zoom podemos usar el chat, podemos usar las reacciones, como ustedes vayan sintiendo. Yo agradeceré, así como junto a Fanny se está sentando alguien, así pueden traer a la familia, al perro, hola, hola. Entonces, bueno, pues a partir de esto que dice Maritza, no lo dije, pero yo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, desde hace muchos años di clases de hebreo y el reto siempre con el Talmud es aprender arameo, porque sí, era la lengua pues en la que está el 60% del Talmud, pero no se preocupen, aquí no tendrán que lidiar ni con el hebreo ni con el arameo, aunque siempre trataremos de tenerlo ahí al lado
para tenerlo como lengua de referencia, pero no es obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas de estas cosas que voy a presentar el día de hoy se van a profundizar en un curso del que les hablará mi colega Ana Flores de la Universidad Hebraica, pero por lo pronto pues entremos en materia. Voy a hacer muy rápido, va a ser un curso lo más dinámico que se puede, lo más dinámico que permite este Zoom y pues las ideas que yo traje. Pero para como un poco emparejar el terreno y no empezar, alguien sabe qué es el Talmud, no el Talmud, etcétera. Pues básicamente el Talmud está compuesto, pues voy a decir, el segundo texto de mayor importancia para el judaísmo, en el sentido de que, según narra la tradición, la Torá o Pentateuco fue dictado por Dios en el monte Sinaí y, bueno, en fin, la historia eh, textual lo que se conoce como la Biblia hebrea o Tanaj, eh, que además el Tanaj incluye, además del Pentateuco, digamos, toda la parte de profetas y de escritos. Pero dicen varios pasajes y de ahí se ha interpretado que junto con la Torah escrita, es decir, junto con esta parte que, según hemos visto, es un texto que prácticamente no tiene cambios a lo largo de la historia, que se conoce como la Biblia hebrea, desde el cristianismo se le llama el Antiguo Testamento, aunque no son exactamente lo mismo, no voy a entrar en esas diferencias, pero también hay una cosa que se le conoce como Torah oral o en hebreo Torah Shebe'al Peh, que se puede interpretar como el conjunto de formas de interpretar el propio texto escrito. Entonces sabemos que durante muchos milenios, o por lo menos siglos, esto se fue transmitiendo de generación en generación y se fue pues claramente acumulando. Había muchas posibilidades, los que son de la maestría en estudios judaicos saben, había pues muchas posturas, ¿no? Desde hacia el siglo, por ejemplo, primero después de Cristo, había posturas más literalistas, es decir, que decían, no, no, lo que dice la Torá así se tiene que hacer. Y había teorías, digamos, o bueno, posturas más interpretativas que decían, no, bueno, eso sí, pero se tiene que interpretar. Para la historia del judaísmo es interesante, sí, voy a decirle así, de historia del judaísmo, fue interesante que se logró articular pues toda la tradición oral desde una perspectiva pues más interpretativa. Y en el siglo II, digamos, después de Cristo, se logra, es importante que ustedes tengan en el panorama el famosísimo año 70 después de Cristo, cuando se destruye el templo, y pues hay muchos cambios sociales, económicos, políticos, y esto lleva a que en el siglo II se compile esto que se llama Mishnah, ¿sí? La Mishnah viene del hebreo como segundo, es decir, es como una especie de segunda Torah que más o menos compila discusiones básicas de interpretación sobre la Biblia hebrea. Pero es muy interesante porque pues la Mishnah es un texto que prevalecerá y tanto en las escuelas rabínicas de esta época en Babilonia como en las tradiciones de interpretación en la tierra de Israel, se van a continuar escribiendo las interpretaciones de las interpretaciones, que a eso se le conoce como la Gemara. Y hay un compendio que se hace en Babilonia y se le llamará la Gemara de Babilonia, y otra que se hará en las escuelas rabínicas de la tierra de Israel. Se le llama de Jerusalén, pero no estaban exclusivamente en lo que hoy conocemos como Jerusalén, sobre todo la parte nueva con edificios muy modernos, sino que así se le conoce a este compendio de la interpretación de la interpretación. Y entonces el Talmud, en brevísimas palabras, es la suma de Mishnah con Gemara, es decir, la interpretación que se compila hacia el siglo II después de Cristo
y la Gemara, que será el compendio que se hace hacia el siglo, entre el siglo V y VI, ahí depende, tendríamos que entrar en detalles, después de Cristo. Entonces estamos hablando de que entre la Mishnah y la Gemara hay aproximadamente 4 siglos de interpretaciones, y hay 2 Gemaras, bueno, Gemarot, como se dice en hebreo, y eso hace que haya 2 Talmud. Ajá, el Talmud que se le conoce como babilónico es el Talmud que tiene la Mishnah más la Gemara escrita en Babilonia por las academias rabínicas de Babilonia, y el Talmud Yerushalmi o Jerosolomitano de la tierra de Israel, que es la Mishnah más la Gemara escrita en la tierra de Israel. Entonces, para los que necesitan verla gráficamente, son hoy en día la que más se usa y más se estudia, aunque la otra no se le resta importancia, es el Talmud de Babilonia. Y el Talmud de Babilonia además de que se fue acomodando y en el siglo XVI le dieron ya la forma de libro, está publicada en 16 tomos, en donde lo bonito de cada hoja de Talmud, tengo imágenes, pero ahorita no quiero interrumpir esa parte, que ya veremos en el curso, pero hay una serie de interpretaciones que todas caben en una hoja. Entonces tenemos la Mishnah, luego la Gemara, y luego se van acomodando las interpretaciones, inclusive posteriores medievales, como las interpretaciones de Rashi o inclusive el propio Maimónides. Entonces, hay gente que ha dicho que el Talmud es un hipertexto, nada más que no hay que darle doble clic, sino que solito fue acomodándose, porque tenemos la discusión sobre un tema y las cosas que fueron sucediendo y comentándose y se van acomodando de esta manera. Entonces, el curso que vamos a dar y la clase de hoy no es un curso general del Talmud, esto es importante, sino que trataremos de abordar qué es este principio que está en diferentes lugares del Talmud. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Va a ser muy, muy interactiva la clase, prometo. Nada más quería como emparejar el piso porque no quería suponer que todos conocían este hermosísimo texto. ¿No? ¿Todo en orden? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que les voy a compartir un pequeño video que explica este principio que se llama Machloket Leshem Shamayim. Eso se traduce básicamente como, bueno, ya el hecho de traducirlo implica explicarlo, pero muy brevemente es el término que nos convoca el día de hoy y para el curso, que quiere decir una discusión en nombre del cielo. ¿Pero qué es exactamente? Entonces, desgraciadamente el video, este video que me gusta mucho, que hizo el Instituto Fardes, solo está en inglés, le voy a poner subtítulos, pero los que no hablan inglés, ahora lo comentamos, lo explicamos. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes. Esperen un segundo. Estas cosas. Se está cargando. Estoy esperando que pasen los comerciales para que no lo tengamos aquí grabado, pero entonces ya estamos listos. Voy a proyectar. Es un videito de menos de 3 minutos, pero que explica qué es esto de Machloket Leshem Shamayim. Entonces, voy a compartir ahora sí pantalla con todo y sonido. Entonces, me dicen cuando ya lo puedan ver. Entonces, ¿ya lo pueden ver todos? Nada Sí, más. profesor. Sí, gracias. Ahí va. "2,000 years ago, the Jewish world was divided between the house of Hillel and the house of Shammai.
they seem to disagree about everything. How to celebrate the holidays, who can marry whom, what foods can be eaten, how do we speak with people, whom do we allow into our schools, and of course, who's right? Nevertheless, the Mishnah states that they conducted the many disagreements in a healthy and constructive manner known as disagreements for the sake of heaven. Machloket l'shem shamayim. However, the Mishnah doesn't explain what exactly about these disagreements made them for the sake of heaven. The commentaries in the Mishnah offer 4 explanations. Each one comes with a tip for engaging in constructive conflict. The first explanation: despite the sharp disagreements between the houses, they succeeded in maintaining close relationships, eating in each other's homes, and marrying with one another. So the first tip for engaging in constructive conflict is debate the issues without attacking people and damaging relationships. The second was that Hillel, Shammai, and their students had a motivation for their disagreements beyond the purpose of winning and gaining honor. Perhaps they were trying to arrive at the best solution for everyone. So the second tip for constructive conflict is, check your motivations. Are you trying to win or solve problems? Point 3. In the disagreements between houses, each listened to the other side and was open to admitting they might be wrong when the evidence presented supported the other side. So the third way to engage in constructive conflict is, listen to the other side and be open to admitting that you may just be wrong. The commentaries make a fourth point. Both Hillel and Shammai and their students equally spoke the words of the living God. They were both correct, despite holding opposite opinions. So the fourth tip for managing conflicts constructively is, consider that you both might be right, even though you hold opposite positions. This was how Hillel and Shammai managed their disagreements some 2,000 years ago. The question is, how do we today manage our disagreements between peers, family members, neighbors, or even political parties, nations, and religions? Do we too try to maintain good relationships while disagreeing? Do we check to see if our motivations are not just about winning the argument? Are we open to admitting that we may just be wrong? Can we acknowledge that sometimes we may just both be right? Then perhaps we can also constructively manage the many conflicts and disagreements of today for the sake of heaven. Bueno, voy a dejar el video. Algunos de los que están aquí presentes no tienen por qué saber inglés. El curso no está en inglés, ni mucho menos, pero voy a hacer un súper resumen y retomar, digamos, para los que pues no entendieron y los que sí, no pasa nada, también es importante. Bueno, voy a hacer como un resumen. Tal vez las dos escuelas que más, que más adeptos tenían era lo que se conoce como la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que tenían posturas diferentes acerca de prácticamente todo. Sobre interpretar cómo se debían prender las velas de Hanukkah, cuándo tenía que festejarse tal otra cuestión, sobre los divorcios, sobre cualquier cosa, y había pues muchas discusiones. Entonces, una de las preguntas es cómo hacían, digamos, hay justamente este principio del judaísmo que aparece, que es justamente, como vimos, Machloket Leshem Shamayim. Y entonces el video se pregunta, bueno, aquí abajo van viendo, están puestas todas las fuentes, pero ¿cómo le hacían, digamos, para no matarse los unos con los otros? Entonces, bueno, en los propios textos está este concepto que el pequeño videíto estudia, aunque serán comentadores posteriores quienes darán 4 ideas de a qué se pueden referir, ¿no? Tenemos a Rabbi Ovadia Bartinoro, perdón, que justamente lo que él dice es que las discusiones tienen que ser sobre las ideas y no sobre las personas. Esto en la retórica, ay, disculpen ustedes, ese es el perrito, pero, ajá, normalmente no ladra, pero bueno. Entonces, pero la cuestión aquí es que, por ejemplo, había una promoción por invitar a comer a la otra persona, sobre todo si estaban en desacuerdo, o inclusive a que el hijo o la hija de alguien de una escuela se casara con el otro, es decir, no volver bandos las discusiones que se tenían entre una y otra, ¿no? Entender, por ejemplo, que todos los argumentos tienen que partir
de estas discusiones que no son universales, diríamos, en lógica. Es decir, no es o nunca o siempre, sino simplemente tratar de ver el contexto de dónde es que se da una cosa y la otra, y cómo es que los dos argumentos son necesarios para poder, como pone en el video, inclusive cambiar un foco. Una tercera cuestión es, por ejemplo, entender que nuestra visión del mundo siempre es una parcialidad y que siempre habrá cosas que nosotros no podemos ver, que hay siempre otras miradas que permiten o nos permiten a nosotros tener una discusión o ver desde otra perspectiva. Esta es una tercera posible pregunta. Y la cuarta tiene que ver con que este principio de que está todo en realidad inspirado en pasajes de la Biblia hebrea, en donde no se trata de tener lógicas de verdadero y falso, sino de que los dos podemos estar teniendo razón, como esto que estos famosos dibujos en donde si uno está viendo una copa o está viendo unas caras, pues más bien depende de la postura que se tome, si son copas o si son caras, por ejemplo, ¿no? De una manera pues muy visual. Entonces, el video nos lleva hasta el día de hoy diciendo, ¿es acaso posible que el Talmud o este principio del Talmud nos lleve a nosotros a tener relaciones o discusiones mucho más interesantes entre nosotros hoy en día? Es decir, desde con nuestras parejas, en nuestras sociedades, en la política nacional, entre diferentes sectores a nivel político. Y bueno, pues esa es como lo que los invita. Y justamente el Pardés eh, inspiró, más bien propone hacer el 9 de Adar, el día judío del conflicto constructivo. Y bueno, así lo tradujeron al inglés, pero en hebreo se llama Yom le Machloket Leshem Shamaim, que conmemora, ya vi Andrés tu mano, ahora te doy la palabra, pero es una fecha muy interesante porque los discípulos, el 9 de Adar entraron los discípulos de una escuela a la otra y fueron muy violentos, y entonces el Talmud lo trae a colación porque podemos llegar a ser muy violentos los unos con los otros, y entonces ese día propone el Instituto Pardés, que cumple 50 años y que es eh, compartidor de este curso que voy a dar, para que nosotros entendamos que esto pues puede llegar a pasar, nos podemos llegar a destruir como seres humanos. Hasta aquí mi explicación del video, espero que les haya gustado. No fue exactamente lo mismo, pero espero que nadie se haya sentido que no entendió. Pasamos con Andrés, adelante. Hola, profe, buenas noches. Quizás sea un poco reduccionista el planteamiento, pero podría decirse que por lo menos en lo que respecta a la visión de los prosélitos o la cuestión del proselitismo, el conflicto, digamos, entre Hillel y Shammai pudiera venir de las dos hermenéuticas, la nacionalista y la universalista del Tanaj, que se ve de pronto desde el tiempo de los profetas. A ver, no, hay varias cosas que hay que como desmenuzar, Andrés, de lo que estás diciendo. Uno, nunca hubo proselitismo. Nunca nadie decía, venga, o sea, a ver quién tiene más, sí, no sé, en tu ciudad, cuáles son los dos partidos de los dos equipos de fútbol, pero digamos, si hubiera aquí, un brasileño, diría quiénes son, de Flamengo y quiénes son, de Corinthians, y entonces, ¿no? ¿Quién tiene más? O aquí en la Ciudad de México, bueno, en México, ¿quiénes son Chivas y quiénes son, América? Nunca había ese principio. Entonces, la cuestión es que la fuerza, y esto lo tenemos una y otra vez en el Talmud, la fuerza tiene que estar en el argumento. Entonces sabemos por la disposición de las academias rabínicas y por cuentos y por relatos que están ahí mismo, que o sea, tú te medías con el profesor y con los otros a partir de las preguntas que hacías, de los argumentos. O sea, inclusive hay relatos, por ejemplo, en Baba Metzia, ¿no?
que llega alguien, digamos, totalmente zarrapastroso, esa palabra creo que es muy mexicana, un completo así, nadie daba un centavo por las ropas de esta persona, y entonces empieza a discutir y todos así de, este no sé cuánto tiene, y entonces era el argumento, ¿no? Porque a veces, como todos los que estudian argumentación, retórica, hay todos estos argumentos ad hominem, ¿no? Es que no, ¿cómo una mujer va a decir eso? Y entonces atacas a la persona y no el argumento, ¿no? ¿Cómo alguien vestido así me va a decir no sé cuánto? Entonces, eso en términos generales, Andrés, si quieres, podemos profundizar, pero entonces, más bien había, o sea, el ser humano parece ser que identifica el Talmud, tiende a transferir las discusiones hacia las personas y ahora sí que volverlo personal más que, ¿no? Como que traernos otra vez a decir, esta discusión está dentro de este término que se llama Mahloket, Leshem Shamaim, o no está. En fin, ¿no? Lo podremos ir analizando. No se preocupen, ahorita lo van a experimentar, ¿eh? Ya quiero ver, porque suena bien bonito así en el video, del cuadrito y el triangulito, pero a ver, ajá. Moni, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Mónica, estoy en Guadalajara y mi pregunta va en otra dirección. Quizás tampoco tenga una respuesta demasiado, no sé si es una pregunta más metafísica o una pregunta sin respuesta, pero yo me acerqué, me interesó el curso porque me llamó mucho que también en el Talmud apareciera con tanta claridad esta cuestión de la escucha atenta y del lenguaje atento, ¿no? De valorar de esta forma la comunicación como aparece en otras tradiciones antiguas o como intenta ahora reinterpretando ciertas tradiciones la inteligencia emocional hacerlo. Entonces, si hay tanta producción y tenemos tanto material, vamos a decir así, ya construido para una comunicación no violenta, ¿qué pasa con nuestra salida después de la pandemia, en donde, por decirlo entre comillas, después de la pandemia, el nivel de crisis y de enfrentamiento y de violencia que se manifiesta en el mundo, donde pareciera que estamos mucho peor que antes del 2020? Entonces, el encierro tuvo un efecto particular que produjo que las naciones tuvieran una salida más violenta, o por qué hay se nota tan magnificado, teniendo tantas herramientas. ¿Qué le pasa a la educación? No sé, es un pensamiento bastante... Me lo vengo preguntando hace un tiempo. Yo me dedico un poco a inteligencia emocional en ámbitos muy específicos, pero sí trabajo en estas cuestiones. Claro, claro. Pues yo creo que es algo como inherente al ser humano que se nos olvida, pero por ejemplo, algo que yo he visto en muchas civilizaciones antiguas, y es algo que creo que al ser humano contemporáneo le falta, es que encontraban esas prácticas para estarlo recordando todo el tiempo. Entonces, siento que, por ejemplo, el Talmud o sea, hay una forma hay varias posibilidades, pero por lo general el Talmud no se estudia, digamos, de manera como si se leyera una novela solos en la casa, ¿no? Tomo mi novela favorita y empiezo a ver, qué interesante. Sino que, por ejemplo, está este principio que va a ser usado una y otra vez por mí en el curso, y ni tengo el copyright ni mucho menos, pero de métodos como el método Javruta, que en arameo hay un principio del Talmud que es Javruta o Mituta, y lo traduzco, es o se estudia en parejas. Javruta viene de Javer, de amigo, de colega, dice, o la muerte. Es decir, tiene que ser un acto vívido en donde tú te encuentras con el otro a través del propio texto. Entonces, el texto sirve no solo de excusa, sino de liga con el otro, pero lo que se está poniendo en juego ahí son las personas involucradas en esta discusión. Y eso es lo bonito que tiene el Talmud a partir de sus propias metodologías, adaptaciones, porque si yo hiciera esto en arameo, pues evidentemente estaría complicado.
esto se puede aplicar con otras personas, indistintamente sean hombres, mujeres, es decir, judíos, no judíos, gente que se está convirtiendo, no, sin importar eso. Pero si yo me estoy convirtiendo al judaísmo, por decir algo, ahí estará parte de lo que me interesa, ¿no? Y la otra persona tiene que tener un principio de escucha, de decir, bueno, entramos aquí con ciertas normas, ciertas reglas, en donde nos encontramos y ese encuentro posibilita muchas otras cosas. Entonces, no solo es el texto, cuatexto, o sea, o en tanto texto, sino las dinámicas que tenemos para desarrollarlo. Y no es el único, ¿no? Habría que ver que hay otras posibilidades, pero en general así se estudia y, por ejemplo, son lógicas mucho menos verticales en donde el profesor lo sabe y todos los demás no lo saben, sino que no se trata de eso, ¿no? Sino que se trata de que el profesor es un mediador, un facilitador, un traductor. Entonces me pregunta Andrés, interesante, ¿eso quiere decir que la dialéctica habría sido la razón de ser de las Zugot? No estoy seguro. Sabemos que había como esas dinámicas, pero no era la única. Pero sí, sí, no puedo dar como esa causa-consecuencia. Esa es la causa de que no lo sé, pero sí, sí hay buenas bases para verlo. Entonces, pues no sé, ¿qué más quieren comentar, preguntar? Saludos, Sí, Luis, adelante. saludos. Yo soy de Michoacán. Eso mucho. Se corta, Luis, pero decías que eres de Michoacán. Sí, Michoacán. Ay, Luis, no te escuchamos. Es muy difícil escucharte. Sí. Si te parece bien, trata de que se estabilice el internet porque de verdad no se te escucha nada. Sí, vamos. Si quieres, Luis, inclusive apaga tu cámara y así no hay menos datos que transferir. Listo. Bueno, Andrés levantó la mano y ahora que Luis pueda encontrar más estabilidad en el internet. Sí, Andrés. Con eso que plantea de la necesidad de alguna manera de esa relación entre los dos estudiantes, hay un dicho, de hecho, que dice algo así como que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Entonces, se podría decir que era la intención de ese contrapunteo que de hecho se ve en el Talmud. O sea, que no necesariamente fuera la decisión de uno o del otro, sino que fuera producto de esa discusión. Sí, ese dicho no está en el Talmud. Es más bien como un chiste local, pero a Sí, sí, partir es del algo Talmud. popular. Exacto. Exacto, exacto. Hay dichos mucho más bonitos en el Talmud acerca de esto mismo, pero yo siento que no es algo privativo del judaísmo, simplemente que tal vez el Talmud lo enfatiza tanto y Lo tanto. desarrolló más. No sé si lo desarrolla más, pero lo deja patente. Por ejemplo, les voy a hablar de las causales de divorcio. Sí, yo sé, el Talmud habla de esas cosas hermosas sobre la aquí y la ahora, ¿no? Entonces, todos saben que en el judaísmo está no solo permitido, sino que, o sea, está permitido el divorcio. Entonces, la cuestión no es si hay divorciar o no divorciar, sino cuáles son estas causales. Y entonces, por ejemplo, tienes a Shammai que, o la escuela de Shammai, se entiende, que dice que, por ejemplo, para que haya causal de divorcio, tiene que haber una transgresión evidente. O sea, tienen que agarrar a la esposa o al esposo de otro con otra
ahora sí que como se dice en el acto, ¿no? Y entonces no hay más, o sea, tú no puedes estar como pretendiendo, no, es que a lo mejor que sí, no, o sea, tiene que haber lo que se dice en hebreo, una avera, una transgresión a las reglas claras. Pero por otro lado, la escuela de Hillel dice que va a depender, dice, si ella echa a perder la comida, si le echa a perder la comida de él, se considerará causal de divorcio. Esto ha dado mucho que interpretar. ¿Por qué Hillel o la escuela de Hillel dice esto? Hay lecturas más pues machistas diciendo, bueno, es que entonces pues no hay posibilidades, simplemente si la mujer es pues una mala esposa, ¿no? Se entiende. Pero yo he escuchado perspectivas de mujeres que hacen interpretación de este mismo pasaje y dicen, no, es la libertad que tiene alguien de una mujer que dicen, ah, sí, yo ya me harté de este personaje, tomo la sal y vámonos a echarle a perder la comida. Es decir, era como una posibilidad de decir, claramente ya no tiene que ver solo con una lectura más legalista, sino con una cuestión de convivencia. Pero cuando tú dices, bueno, ya hay suficientes causales de divorcio, por ejemplo, el Talmud insiste en meter la versión de Rabbi Akiva, que es, pues tal vez Rabbi Akiva casi siempre tiende a ser la perspectiva más mística, y lo que dice es, basta con que el hombre voltee a ver hacia otro lado para ser causal de divorcio, porque dice, ya entre ellos no hay presencia divina. Entonces tenemos la legalista, la costumbrista y una mística en donde si una persona voltea a ver a otro lado que no sea su pareja, quiere decir que eso ya es suficiente causal de divorcio. Entonces el Talmud, lo interesante no es que haya 3 posibilidades o 3 posibles interpretaciones, sino que las mantuvo y las dejó escritas. ¿Por qué? Porque entonces hay esa posibilidad y eso no es que no se ve en otros textos, pero al ser un texto también legal, también histórico y de otras naturalezas, lo que nos permite a nosotros es ver cómo podemos pensar las relaciones humanas a partir de diferentes perspectivas. Basta con que una pareja voltee a ver a otra y ya eso es causar el divorcio. No necesariamente, ¿no, Andrés? Entonces yo podría contestar de esa manera. Este, Esta Soledad levantó la mano. Alejandra puso carita. Hilda nos hizo favor de compartir la dirección del video. Sí, basta poner en el buscador de YouTube. Y no se me ha olvidado que Luis quería decir algo. Ahorita vemos qué pasó con su internet. Soledad, adelante. Ahorita que usted comentaba que la fuerza debe estar en el argumento, me acordé mucho de un fragmento en el libro titulado Los cuentos casídicos de Martin Buber, precisamente en el capítulo 9, si no me recuerdo, que es una referencia a Abraham y Joshua Heschel, pero tiene un diálogo con uno de los rabinos y es una mujer. Y la fuerza que manifiesta en el argumento, no sé si me permita leerlo, es muy pequeñito, es un Sí, adelante. Es el de Paidós, ¿no? Es la traducción de Paidós. Sí, Adelante, se titula sí. El momento crucial. Una mujer respetada fue una vez a pedir consejo al rabí de APT. Tan pronto como puso los ojos en ella, exclamó, adúltera, has pecado hace apenas un momento y tienes la insolencia de entrar en esta casa pura. Entonces, desde lo profundo de su corazón, la mujer respondió, el Señor del mundo tiene paciencia con los inicuos, no tiene prisa por hacerles pagar sus deudas y no descubre su secreto a criatura alguna para que no se sientan avergonzados de volver a él. Tampoco esconde su rostro de ellos, pero el rabí de APT está sentado ahí en su silla y no puede resistir el revelar enseguida lo que el Creador mantiene oculto. Desde entonces, el rabí de APT solía decir, nadie me aventajó jamás, excepto una vez, y fue una mujer. Sí. Soledad nos trae a colación unos cuentos que compiló Buber, no los inventó él, sin ser antropólogo porque no existía la antropología, pero se fue a los pequeños pueblitos de la zona de Galicia y los tradujo al alemán, los compiló, los acomodó, etcétera. Y recuerden que, bueno,
el Talmud va a impactar a toda la tradición judía y pues claramente los místicos jasídicos pues van a estar más de acuerdo o rescatarán más una perspectiva mística, aunque eso no quiere decir que todos necesariamente estén de acuerdo, pero gracias Soledad por compartir. Andrés nos pone en el chat, eso quiere decir entonces que cada opinión tenía valor como sentencia previa para cuestiones legales, no en el tiempo antes de que fuera escrito, pero al quedar escrito ya sirve como de referente. Entonces, por ejemplo, las discusiones rabínicas sobre causales de divorcio tienen no solo las tres posturas que indica el Talmud, sino luego las interpretaciones posteriores. Entonces ya se fija como un argumento previo, pero nunca como determinación, porque es importante el aquí y el ahora. Si yo fuera de una corte rabínica, que no soy, porque ni soy rabino ni pretendo serlo, pero digamos que estuviéramos en una corte rabínica, es importante el énfasis en esto, ¿no? De qué es lo que está pasando, cuáles son las condiciones concretas y desde ahí determinar. La tradición me da herramientas para poder tomar discusiones, pero no la determina. No es que tengamos que decir, a ver, esta pareja se quiere divorciar, apliquemos los principios del Talmud, porque entonces se achataría todo. Estamos en pleno siglo XXI, sino sería cómo lo ve así, pero por qué, y además otras interpretaciones posteriores. No sé, Luis, ¿cómo está tu internet? Si no, me gustaría, no te preocupes, puedes escribirlo en el chat. Bueno, sí, Luis. ¿Se oye, perdón? Sí, ya se oye mejor, pero te decía, apaga el video, Sí, así te vamos a escuchar mejor. Y yo bueno, 2 veces. bueno, sí, bueno, he leído algo, he estudiado la Biblia en cursos de teología. Entonces, bueno, he leído algo de la escuela de Hillel y lo que he leído es que según Hillel era un poco más liberal en algunos aspectos que Shammai y a veces había ciertas peleas entre Hillel y Shammai. No sé qué opina usted de eso. Yo sería mucho más cauto, Luis, es verdad, se les ha hecho casi que como rudos contra técnicos para los que les gusta la lucha libre mexicana, no sé, de blancos contra negros, pero, pero evidentemente se le ha dicho que la escuela de Shammai, porque no solo era Shammai, sino sus discípulos, tendían a ser más legalistas, eso sí es verdad, es decir, trataban como de que prevaleciera la norma y en cambio Hillel eran más costumbristas, se le pueden decir. Pero hay sorpresas y luego no siempre es una discusión de dos como les he compartido. Es decir, de pronto entra otro, se regresan. Es decir, la discusión no es nada más entre Hillel y Shammai, si bien la escuela de Hillel y Shammai, las escuelas fueron tal vez las más famosas, pero yo sería como un poco más cauto y habría que ver discusión por discusión, cómo se dan. Sí, 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 nada más sí, gracias. sí, nada más lo que dice Fabi, el link está arriba, pero ahorita lo podemos volver a compartir. De hecho, si alguien, bueno, ya ahorita lo estoy copiando y pegando, para que lo tengan, pero alguien iba a decir algo más. Perdón, es que uno tiene que estar acá haciendo, estoy nada más copiando la liga. No me deja. Si alguien me hace favor para seguir acá con esto de volverlo a copiar, tal vez Hilda. Pero bueno, ¿quién más? Quiero ya ir pasando a la segunda parte de esto. No sé si alguien más quiera comentar o preguntar algo. No, hay toda una cuestión sobre las mujeres, en fin, que puede ser muy interesante. A los que les guste, por ejemplo, la cuestión novelada, nada más están en inglés, desgraciadamente, pero una autora, por ejemplo,
ay, ahorita se me olvidó su nombre, pero escribió, por ejemplo, las hijas de Rashi. Es una serie de novelas en donde dicen que justamente las hijas de este gran comentador medieval no tenían parangón. Y también tenemos en el propio Talmud figuras femeninas. Claro, no estoy diciendo que el Talmud sea un texto feminista, pero pues como siempre, las discusiones talmúdicas permiten también perspectivas feministas, digo, por si alguien, hablando de esto de las mujeres, etcétera. Entonces, bueno, si les parece bien, les explico la actividad para que no sea solo wiri wiri de mi parte. Les explico, nos vamos a dividir en pequeños equipos, pero antes lo que quiero es compartir con ustedes eh, un, un, eh, un texto, una traducción. Entonces, en el chat estoy cargando, ya está, lo pueden ver. Les voy a pedir que cada uno de ustedes descargue. Esto es un proyecto que, digamos, el traductor, somos 2 traductores al español, pero espero que lo puedan ver. Ahora lo voy a compartir en pantalla, pero en lo que hacemos eso, me gustaría compartirlo. No sé por qué no lo estoy viendo. Ahora lo comparto para todos. Ya vi dónde está la cuestión. Entonces, ya ahora lo comparto con ustedes. Gracias por compartir. Ya vi que lo volvieron a compartir. No vi quién. Muchas gracias. Pero lo proyecto para que todos lo puedan ver. Y esto fue parte de un proyecto de esta asociación internacional que se llama Limud, y tienen todo un proyecto de Jabruta, y lo quisieron hacer para todo el mundo, y entonces yo tuve pues el honor de traducir no solo las partes en hebreo. En el Talmud se encargó un colega argentino. Pero bueno, la cuestión es que esto es un material libre, de libre descarga, etcétera. Aquí dicen pues cosas muy bonitas, pero vamos a experimentar el método Jabruta, ¿no? Por ejemplo, es muy bonito esto que dice, por ejemplo, la reflexión para el estudio con un compañero que dice, Barzel be Barzel Yahad, ve Ish Yahad Pnei Re'ahu. Rehehu, perdón, que quiere decir en la traducción hermosa que encontramos por ahí, dice, como el hierro se aguza con el hierro, así una persona aguza el semblante de su prójimo. Entonces, ven, es mucho más bonito porque entonces uno se afila con el otro. Y, en fin, seleccioné compartirles hay otros. Esto es para la fiesta de Shavuot, pero tampoco es necesario que sea para esa fecha. Entonces, las instrucciones las doy ahora. Van a ser pequeños grupos. Sé que no todos tienen internet estable, pero todos serán de 2 o 3 integrantes. La idea es que no es un libro de texto. Ustedes van a tener diferentes temas que pueden ver aquí. Por ejemplo, aparecer ante Dios, caminando la tierra. Se trata sobre el peregrinaje, ¿no? El peregrinaje como turista, como turismo, ¿no? La centralidad de un lugar, porque un lugar es central, visitando a los muertos en esta idea de peregrinaje, peregrinación más bien espiritual. Y ustedes van a, por ejemplo, este poema de Yehuda Mihai, tal vez sea muy fuerte, pero ustedes pueden tomar en cuenta, o sea, no tienen que empezar por el principio, siempre que el texto esté en hebreo o arameo, estará en el original y la traducción. Y la idea es que los recuadros de puntos a considerar, pues son preguntas para que puedan abrir el debate. Y la cuestión es que ustedes pueden empezar por el final. Cada quien, la idea es que ustedes vayan entrando por donde les interese, y que ustedes en ese sentido puedan pues tener una discusión sobre lo que ustedes quieran. En general hay textos clásicos del judaísmo,
y textos, por ejemplo, como nos contó Soledad, este es un pequeño texto de Heschel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que nos dividamos, perdón, y empecemos una discusión sobre algún tema en general para ir experimentando esta cuestión de la Jabruta. No sé si alguien sobre las instrucciones tenga dudas, siempre puedo ser más claro, eso no lo... Antes todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, nos comunicamos muy rico y fue un momento muy agradable. Gracias. Gracias, Maritza. Pues alguien que quiera, además de la emoción, o bueno, también las emociones no necesariamente son agradables, puede haber también pues dificultades, etcétera, pero sobre alguna discusión que alguien pudo llegar a tener, algo que aprendió, algo con lo que no estaba de acuerdo. Yo, ¿sí se Sí. escucha? Ah, sí, Elena y Elena. después Fanny. Perfecto, adelante, Elena. Es que fue muy interesante platicar con mis compañeras porque con sus puntos de vista distintos, o más bien inclusivos, como que se aprende mucho de tres cabezas, tres miradas, de lo que yo podía percibir de mi tema de las sendas. Lo que escuché de Nora y de Angélica a mí me enriqueció muchísimo y fue esta experiencia de lo que tú dices de discutir constructivamente, de buscar, de escuchar a los otros para sacar algo para uno mismo. Esa es la experiencia que a mí me enriqueció en esta ocasión. Gracias, Elena. Fanny y después Alejandra Mora. Fanny, tienes el micrófono apagado. ¿Listo? Ahí está. Un gusto tener a Andrés como parte de la Jabruta. Y pasó algo muy simpático que yo no había reparado en el texto que él había seleccionado. Pasé muy rápido, como me dedico a las letras, pasé rápidamente a la poesía. Y no miré en detalle el texto anterior, así que me obligó a mirarlo, a observarlo bien, y nos vimos obligados a redefinir términos, ¿no? A redefinir qué es la sacralidad, qué entendía cada uno por la sacralidad, o sea, qué decía la Mishnah de la sacralidad, qué decía el profesor, ayúdame Andrés, profesor Jorge. Renato. ¿Qué? Renato, el profesor Renato. El profesor Leibovich. No, hay niveles, por favor, no me confundan con Yeshayahu Leibovich, por favor, pero bueno, sí, Yeshayahu Leibovich, sí, adelante, Sí. Fanny. Y eso lo hizo muy interesante. Creo que si no nos hubieran interrumpido, seguimos en la conversación largo rato. Y Sería muchas muy gracias, grato, por Andrés. cierto. Sí. Muy bien, Alejandra, adelante. Hola, profe, buenas noches a usted, para todos. Soy Alejandra Mora, Colombia, Palmira City. Bueno, me reuní con mi compañera Verónica, gracias a Dios nos tocó juntas. Y es muy interesante, profe, en el texto que nos compartió, porque había un punto que decía visitando a los muertos, ¿cierto? Entonces, en nuestra cultura, pues bajo nuestra cultura occidental, a veces eso no es muy bien visto dependiendo de dónde es. Yo entiendo México, ya es un punto aparte, ¿no? Pero pues en Colombia de por sí no es que se visiten muertos en ciertas creencias, otras sí visitan las tumbas, le llevan florecitas. Entonces es como interesante que allá visitan ciertas tumbas que como que consideran como si fueran, no sé, sagradas, no sé si piensan que es como algo que les va a dar suerte o no sé, o sea, no sé, No, pero lo harán por algún motivo. es todo una discusión, pero termina Alejandra y hago un pequeño comentario sobre esto. Adelante, en el No, profe, judaísmo. eso. Nos pareció muy Eso. interesante eso, entonces pues si nos puede ampliar el tema, genial. Sí, claro. Bueno, la cuestión es que desde ciertos grupos místicos judíos, por ejemplo, uno va a visitar
la tumba de un gran pensador, un gran místico, como esperando una orientación espiritual. Por ejemplo, desgraciadamente el año pasado en Israel, en el Monte Merón, por ejemplo, sucedió una gran tragedia porque visitó tanta gente ese centro, esa tumba de ese gran rabino, que no había las condiciones y hubo muertos por las condiciones de las escaleras, las condiciones de seguridad, ¿no? Digo, desgraciadamente fue famoso porque hubo muertos y por estas cuestiones, pero la cuestión es que uno no puede ir como a sobarle la panza, digamos, o sea, o como voy a usar por ejemplo, Al Buda. es que no quiero meterme en budismos, que también he trabajado, digamos, muy poco, pero he trabajado, sino, por ejemplo, David Hume, tiene una estatua en la Universidad de Edimburgo y todos los estudiantes dicen que sobarle el pie le da suerte a uno en los exámenes. Y entonces, ¿qué creen? La estatua de David Hume afuera de la Universidad de Edimburgo ya no tiene pie. Claro. Entonces, claro, o sea, no, en el judaísmo hay toda esta discusión sobre si sobarle, o sea, no es necesariamente una transferencia, ¿no? De yo toco y entonces llega algo, pero hay algo de esa presencia inspiradora que a uno lo mueve, porque mueve a muchas cuestiones. Entonces, en México yo sé que todos piensan que es como en Coco y entonces es toda una cuestión acá, ¿no? Del Día de los Muertos, pero pensemos cuando tenemos un familiar en cualquiera de las tradiciones, ¿no? ¿Qué nos lleva a visitar? Sabemos que ya no está ahí la persona, ¿no? Pero ¿qué nos mueve a visitar la tumba de ese ser querido, de esa persona? Por ejemplo, hay gente que viaja hasta, a veces tengo colegas filósofos que dicen, no, yo fui a Copenhague y visité la tumba de Kierkegaard, ¿no? Pasa hasta con los filósofos, ¿no? Y tú dices, vas a visitar la tumba de tu filósofo favorito, ¿por qué? Entonces, más que decir, o sea, ¿me entienden? Puede pasar por tintes religiosos o no, pero ¿qué nos lleva a peregrinar? Pueden ser muchas las respuestas, ¿no, Alejandra? Entonces, nada más una probadita de que esto pues está ahí y vieron que no necesariamente hay eso, ¿no? Está Fabi Nora y nos comenta Verónica, necesidad de un recuerdo, un sentimiento. Fabi y luego Nora, adelante. Gracias, Renato. Bueno, les comparto que, bueno, por conectividad yo no puedo entrar a grupo de reflexión, sin embargo, tuve oportunidad de leer cada uno de los textos y de verdad, Renato, muchas gracias por compartirnos este archivo y valdría mucho la pena que después de esta charla pudiéramos centrarnos en cada uno de ellos porque me llevaron a cada uno a una reflexión tan profunda, pero de carácter todos como, mi final era un carácter como tan humano ante esas realidades que de repente pasan de largo, ¿no? Y por tradición o por costumbre o quizá por mala información. Entonces, bueno, felicitarte, Renato, y a la hebraica por este momento, pero la invitación a todos abierto de no quedarnos solamente con la reflexión que hicimos del texto elegido, sino centrarnos en cada uno de ellos, porque de verdad son de una valía y de una profundidad bien valiosa. Muchas gracias. Claro, Fabi, si quieren ahora, y a lo mejor Fanny le gustó la parte de la poesía, podríamos concluir con esa parte. Les puedo contar todas mis peripecias traduciendo eso porque es un poema muy fuerte, pero antes de cualquier cosa, Nora, te escuchamos. Bueno, buenas noches para todos. Yo soy Nora desde Buenos Aires, Argentina, y la verdad me encantó la actividad. Participé en el grupo de 3 y que fue realmente fantástica, mis compañeras geniales, y el tema muy interesante. El tema fue realmente muy interesante que elegimos, que fue los senderos para caminar en Israel, qué es lo que hacía que uno sienta más la tierra de Israel como propia. Pero yo lo que quería también es hacer un comentario sobre lo que dijiste de por qué uno va a visitar la tumba. Una cosa es la tumba de los que se han llamado tzadikim, que en Israel hay muchos, pero también hay, por ejemplo, en Ucrania, y está la gente que va a visitar la tumba del Rabbi Nachman de Uman, que van a Uman una vez por año,
y es impresionante la cantidad de gente que va. También la gente que va a visitar, y van realmente, como vos decís, en peregrinaciones, porque son viajes especiales, a visitar la tumba del Baal Shem Tov. Ese es otro lugar muy importante que concentra el interés, pero todos son para poder hacer pedidos especiales. Y la gente dice que van, piden y se les concede. Entonces, eso también como que va abonando el hecho de que haya más peregrinaciones. Claro, Nora. Y Sí, también perdón. está Adelante. ¿cómo se llama? Yo, por ejemplo, cuando estuve en París, yo que soy argentina, en donde el barón Hirsch hizo un gran aporte a poder salvar a muchos judíos que estaban siendo sometidos a pogrom, y traerlos acá a la Argentina, a darles tierra, a colonizarlos. Fui a visitar su tumba, que estaba en el cementerio, en el barrio de, ay, no me acuerdo cómo se llama el barrio, ¿Montparnasse? en Montparnasse, exactamente. En el barrio, no, donde está cerca del Sacré-Cœur. Ah, sí, no soy tan especialista, pero bueno, ahí fuiste, Nora. Sí, sí, y la verdad es que estaba muy abandonada y yo tuve el orgullo de limpiarla y darle un homenaje, porque merece un homenaje ser visitado. Gracias, Nora, por compartir. Montmartre, es el cementerio Ah, de de Montmartre. Montmartre. Sí, sí, sí. Ahí también, sí, Montmartre, ahí también está Porfirio Díaz para los mexicanos. En fin, pero bueno, porque es muy famoso el siglo XIX. La cuestión es que esto que nos dice Nora y que nos comparte, y que agradezco que todos ustedes comparten, de fondo hay una discusión, por ejemplo, si es que lo que lo vuelve, digamos, especial es el acto del caminar del ser humano, es el conjunto de muchas personas que se conjuntan con una intencionalidad, es decir, que la intencionalidad mística no está solo en la tierra o no está en la tierra, sino está en este actuar, como diría Heschel, que vuelve los lugares sagrados. Es decir, la sacralidad más bien depende de cómo nosotros nos comportamos en lo individual y en lo colectivo. Fanny, ¿querías decir algo? No, justamente de eso lo que conversamos con Andrés, ¿no? Claro. Yo le decía que uno puede hacer un paralelo entre el significado y el sentido, ¿no? Que la tierra puede tener un significado, pero cambia el sentido que uno le otorga a esa tierra. Es decir, Correcto. Y podríamos discutir los matices. Andrés ya se dice bien, que es por el Zhut. Zhut, sí, ok. sí. La E es, ajá, ajá, de dichos sabios. Exacto, es toda una discusión sobre cuál es el origen, si es nada más que ellos dejaron una impronta, le dicen algunos, ¿no? O si simplemente es en nuestro actuar, ¿no? Desde el Claro. propio hasidismo. En fin, no vamos a entrar en tanto detalle, pero me gustaría compartir con ustedes y tal vez leer mi traducción del poema para ir cerrando. Bueno, entre que lo comentamos, seguramente aparecerán cosas sumamente interesantes. Em, un segundito, lo voy a compartir con ustedes, porque es un poema fuerte, pero lo que a mí me gusta de ese poema es que nos da la otra mirada, es decir, del local que está viendo a los turistas llegar. Entonces, no sé si todos lo trabajaron, pero me gustaría trabajarlo con ustedes. Voy a ampliar, no se preocupen, voy a ampliar el texto. Está tal vez para los de celular está extremadamente pequeño, pero no se preocupen. Aquí está, ¿no? Se llama justamente Turistas, ahora lo amplío. Miren, justamente el editor le quitó la parte en hebreo, pero bueno, estamos hablando de Yehuda Mihai
tal vez uno de los más grandes poetas en lengua hebrea. Espero poder estar pudiendo ampliarlo lo suficiente para que todos lo puedan ver, ¿sí? Voy a... Bien. Ajá, es texto libre, es verso libre, no es una rima, pero lo voy a leer y ahora si quieren, lo comentamos. Y se llama Turistas. Para dar sus condolencias, ellos nos visitan. Se sientan en Yad Vashem con caras largas en el muro de los lamentos y ríen detrás de gruesas cortinas en sus cuartos de hotel. Se toman fotos con nuestros muertos famosos en la tumba de Rachel y en la tumba de Herzl y en la colina de las municiones. Lloran la hermosa valentía de nuestros jóvenes y desean la rudeza de nuestras jóvenes, mientras cuelgan sus calzones para un secado rápido en las frías y azules tinas. Me costó mucho trabajo traducirlo. He traducido cositas de poesía, sobre todo me es más fácil traducir a Alterman, pero aunque no conozcan quién es nuestro querido poeta, ¿qué les da a pensar el poema? Después sigue y es más famosa la siguiente parte. No sé si alguien quiera comentar. Es Amihai hablando de los turistas que llegan a Israel. Lo sentí como una crítica a la frivolidad del turismo, algo como una especie de menosprecio al valor de los que realmente se sacrificaron por eso, por todo lo que pasó allí. Y si te das cuenta, Andrés, bueno, al menos es mi postura y puede haber otras, pero yo como traductor sí percibía que no está hablando de cualquier turista, sino estos turistas judíos que por un lado van como que visitan las partes como que marcaron la historia judía, pero después no se te olvida que estás en un ámbito de turismo y te ríes, ¿no? Y entonces Amihai es muy duro porque, pero por otro lado yo me pongo a pensar en México, ¿no? ¿Tenemos eso o no necesariamente? ¿O todo el turismo es igual? ¿O habría otra posibilidad, por ejemplo? Fue muy famoso, ahora Angélica te doy la palabra, nos acabó la idea, por ejemplo, de estos turistas que se tomaban selfies, así con el celular, ¿no? Con el homenaje, de que está a las víctimas del holocausto, por ejemplo, que está ahí cerca de la puerta de Brandenburgo en Alemania, ¿no? O sea, ¿a qué vamos, no? ¿A qué se va a un campo de concentración? Lo dejo abierto, digamos, para picarles la cresta, como decimos aquí en México. Angélica, Andrés, Estela, vi que prendiste el micrófono, no sé quién estaba primero, pero los escucho, Angélica. Hola. Bueno, mi idea era muy parecida a lo que tú estás comentando. Yo también soy mexicana y yo soy fronteriza. Vivo en el norte del país y precisamente cuando lo estaba leyendo me identifiqué un poco, o sea, la dureza de sus palabras, las puedes transportar, o sea, es universal, ¿no? El sentimiento que él a mí me transmitió es como universal. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos visto estos turistas, entre comillas, que nos violentan de alguna manera. Puede ser alguna situación que nos duele, lo que comentabas de lo que sucede en los campos de concentración, o sea, yo creo que de alguna forma hemos sentido lo que él transmitió y me pareció muy interesante a tantos años de distancia y yo nunca había leído absolutamente nada del autor, entonces me pareció increíble. Gracias, Angélica. Tenemos muchos participantes, me da mucho gusto. Andrés, Gloria y Estela, por favor, adelante. De hecho, me recordó exactamente mientras lo leía, pensaba en los campos de concentración y como en el poco sentido que quizás le veía yo en cuanto a cuestiones de respeto
¿De a qué va uno a un campo de concentración cuando fueron tan terribles las cosas que pasaron allí? Y de pronto, gracias a Dios, en mi vida no he tenido tales de esa magnitud situaciones para vivir, pero sí he vivido, digamos, situaciones en las que de pronto en cierto ámbito se compartió con X cantidad de personas y alguna persona de pronto no la querían, no la trataban muy bien y en el momento en el que fallece, se reúnen todas las personas otra vez que estuvieron en ese ámbito en el funeral y cuando uno ve reunidos tanto los que lo querían como los que no. Y entonces uno siente como una especie de afrenta, como una falta de respeto, los que sabía que de cierta forma no sentían realmente lo que, lo que, lo que conmovía pues a las personas que queríamos a ese ser. Claro, ahí tú lo estás llevando, por ejemplo, a esta parte del duelo, pero yo, por ejemplo, lo regreso, que no es que no sea válido, sino que, por ejemplo, a mí me gustaría ver la parte de cuando somos turistas, ¿no? Por ejemplo, yo veo los famosos Spring Breakers, que para los que no sepan, en México, y porque queda más cerca, hay turistas, sobre todo más bien jóvenes, que vienen a destinos turísticos mexicanos. Y, por ejemplo, pues es alcoholizarse, perder todos los estribos, ¿no? Y uno como turista mexicano como que no le gusta, como que siente que es irrespetuoso, ¿no? Que por qué tiene que venir a México a hacer eso, ¿no? Pero luego la pregunta se devuelve y dices, cuando yo soy turista, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo soy percibido, no? Y ahí pues es un poco más difícil, pero bueno, sí, exactamente peregrinaje versus turismo. Gloria, adelante y luego Estela. Sí, yo tuve la bendición de peregrinar a Israel de norte a sur y de este a oeste. La verdad, tengo una sola fotografía que me tomaron en un desayuno y fue todo el tema de recorrer la tierra de los profetas y la verdad que no entiendo cómo la gente cuando va de peregrinación puede entrar en la categoría de turista. Una cosa es el turismo y otra cosa muy diferente es ingresar en Israel y conocer a través de una peregrinación sacralidad total. Eso quería comentar. Claro. Pero esa sacralidad va a depender mucho del que está viajando, ¿no? Obviamente, sí, Y sí. entonces, claro, muchas veces tú ves a todos los turistas que entramos, ¿no? Por la misma puerta, pero habrá tantas intencionalidades y expectativas como personas estemos ahí y no son necesariamente, no tienen que coincidir. Pero entonces esas cosas dices, qué cosa, ¿no? O sea, uno va a Israel y a lo mejor el que está sentado junto a mí en el avión no tiene esa misma intencionalidad, ¿no? Gracias. Estela. Hola, la verdad estoy muy contenta de participar en esta experiencia. Les comentaba en la sala privada que he estado conociendo personas judías con las que estoy interactuando y me he dado cuenta de esta cultura que tienen básicamente de cuestionar todo. Sí, disculpe. No, está Pero es perfecto. interesante, ¿sabes? Porque yo o sea, desde mi profesión y a lo que me dedico, estoy muy acostumbrada al hecho. O sea, para mí no es nada sorpresivo, pero de pronto me pregunté, esta es una cultura en donde particularmente siempre están como buscando la razón, ¿no? La sustancia de las cosas y no nada más es un hablar sin sentido y siempre están cuestionando. Entonces, respecto a este tema del por qué, o sea, y de la sacralidad, creo que sí tiene que ver mucho con la intención. Yo tuve la fortuna de que me invitaran a ir a un campo de concentración. Yo no lo esperaba, no estaba dentro de mis planes, pero recuerdo que cuando llegué, la persona que era una guía de turistas polaca, me acuerdo, antes de entrar, nos abrió la conciencia a dónde íbamos a entrar. Entonces también creo que mucho depende
no solo la intención que tengas, sino también tener esa conciencia de la sacralidad del lugar en donde te encuentras y también esa apertura. Mucho ayuda, a veces no los guías, ir un guía. Si vas por tu cuenta, creo que es diferente a la experiencia. Entonces fue la primera vez que pude darme cuenta también del respeto, de la tolerancia y de entrar a esta idea de realmente de conocer, ¿no? Toda la historia y aparte estar en un lugar real. Entonces sí creo que tiene mucho que ver con la intención individual del para qué haces las cosas. Y en ese mismo sentido, creo que cuando alguien te cuestiona, porque por ejemplo yo estuve viviendo en Alemania y los alemanes me decían, ¿por qué fuiste a ese lugar? O sea, es un tema difícil incluso para ellos, ¿no? Y yo me quedaba callada porque de hecho yo elegí guardar aquella experiencia solo para mí. Ajá, entonces, la experiencia en sí fue muy completa, es lo que puedo yo compartirles, que tiene que ver más con la intención individual. Y Estela. Y también, como dices, también el guía de turista, no es lo mismo pagar como Spring Breaker, ¿no? Ir a Cancún todo pagado y no sé qué, ya entra también Claro. un espíritu colectivo que decir, a ver, estamos entrando en este espacio, ¿no? Hay una cuestión también pues de lo que enmarca los viajes, Exactamente. que también es importante. Sí, gracias por la experiencia, Renato. Gracias. Bueno, pues sí, Fanny, adelante, sí. Micrófono. Sí. Lo que veo un poco entre líneas en el poema es algo semejante a lo que dijo Andrés, es decir, es como un reproche, pero sobre todo por no compartir el sentimiento, es decir, ¿qué significan todos esos lugares? Como es lo mismo que cuando se levantan monumentos o cuando se crean museos, ¿verdad? El turista no percibe el sentido que tiene todo eso, el sentimiento, es decir, la idea que siento por debajo de todo esto es, mira, nosotros estamos acá, nosotros somos los que padecemos todo esto, los que hemos puesto esto y los que sostenemos esto. Vos sos un mero espectador, y a veces hasta maleducado espectador. Es decir, eso es lo que percibo yo en estos versos. Sí. Gracias, Fanny, por compartirlo. Gracias a todos por compartir esto. Y ahora entienden, ¿no? Cómo uno se ve en el texto. Es decir, acabé, creo que conociendo a partir de lo que compartieron los compañeros, las compañeras, lo que hicieron en los pequeños grupos. Entonces, bueno, pues para ir cerrando, les quiero decir que el curso no va a tratar sobre peregrinaje, no va a tratar sobre turismo, sino a través de dinámicas de esta naturaleza, en 6 sesiones veremos justamente el tema que nos acompañará será Mahloket, es decir, cuándo estar de acuerdo, no estar de acuerdo, bajo qué supuestos, etcétera. Quiero contestarle a Gloria y a todos los colegas del Cono Sur y también del Cono Norte, es decir, también inclusive los españoles, que esto, y lo he hablado con Danny Feinstein, el decano de nuestro Departamento de Estudios Judaicos, en donde queremos que la inscripción no sea una limitación, una limitante. Entonces, ahora voy a darle la palabra a Ana Flores de la Universidad Hebraica para que explique cuestiones del curso, pero no puedo hablar de otros cursos, pero en especial este curso tiene un énfasis en que los que estén interesados sí participen, que hablen con amigos, amigas que quieran incorporarse. Van a ser 6 sesiones los jueves, como ahora explicará Ana, pero sobre todo para mí es muy importante
hacer este énfasis y sabemos que con la dolarización Argentina y otros países del cono sur, pero tampoco todos del cono norte están en época de jauja. Entonces, bueno, nada más quiero decirles que nos contacten y iremos resolviendo caso por caso, ¿no? Entonces, Ana, habiendo dicho esto, te doy la palabra. ¿Andas por ahí? Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar organizado por el Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica. Bueno, les voy a dar la información básica de este curso que va a impartir el profesor Renato Huarte próximamente. El curso, como ya lo mencionó, se llama Mahloket, el arte de discrepar en el judaísmo. Y bueno, las fechas en las que se va a llevar a cabo es del 6 de octubre al 10 de noviembre. Son efectivamente 6 sesiones, como lo comentó. La modalidad es en línea, son sesiones sincrónicas. Y el horario es los jueves de 18 a 20 horas, tiempo de la Ciudad de México. Platicándoles un poquito sobre la inversión, bueno, el costo regular es de 3,625 pesos mexicanos. Les puse aquí en dólares el aproximado para las personas que nos acompañan que son extranjeras. Y bueno, tenemos ahora un descuento del 20%. Y bueno, la inversión con este beneficio del 20% son 2 pagos de 1,450 pesos mexicanos, más o menos equivale a 2 pagos de $75. Tenemos además un descuento especial para la comunidad UH, aquellos que ya son alumnos, activos, docentes o egresados del 50%, y también tenemos un descuento especial para los aspirantes de Argentina, Uruguay y Chile, que pueden consultarlo. Aquí les voy a dejar los datos de las personas de incorporación estudiantil. Nos pueden contactar vía WhatsApp, vía por correo electrónico, por teléfono o directamente en nuestra página web www.uhebraica.edu.mx, por cualquiera de estos canales o en redes sociales. Nosotros vamos a estar al pendientes para resolver cualquier duda que puedan tener. Con gusto las asesoras de incorporación estudiantil les van a poder responder cualquier duda. Y les voy a dejar ahorita en el chat esta tarjetita con estos datos de informes para que puedan ustedes tener a la mano para contactarla para mayor información. Y les voy a compartir también la página web donde van a poder ver el temario que se va a abordar en el curso más detallado y descargar el flyer si lo requieren ver con más detenimiento. Y yo también en el chat aprovecho, les dejo mi correo electrónico, nada más díganme de dónde son, o sea, no de dónde son, de qué parte del mundo, también es interesante, sino de que, porque me escriben alumnos de la Hebraica y de otras universidades, y yo me encargo sobre todo de resolver algunas cuestiones académicas, lo que ustedes gusten, está mi correo electrónico en el chat, además de lo que Ana pueda compartir, o lo que les va a compartir. Una consulta, ¿quedan grabadas las clases o solo son online? Es una buena pregunta, Ana. Yo no tengo problema en que se graben y que se queden en un repositorio. De hecho, hay gente que preguntó sobre esta clase en específico, Ana. Sí, las clases del curso se quedan grabadas durante 48 horas, o sea, se imparten a través de una plataforma de la universidad y se quedan grabadas durante 48 horas. Entonces, si ustedes en algún momento no pueden conectarse en el momento a la clase, pueden consultarla en ese lapso de tiempo y sin ningún problema. Esta clase en particular también se va a grabar y se sube a nuestro canal de YouTube. Si pueden suscribirse, se llama Comunicación UH y ahí van a poder consultar todas las actividades y otro tipo de conferencias que también subimos, tanto del Departamento de Estudios Judaicos como de las otras áreas académicas que tiene la universidad. Pues no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. No, darte las gracias por la hermosa clase y la lindísima actividad, Renato. Qué bueno que les gustó. Bueno, los que no puedan escribir en este momento, hablar o prender el micrófono, está en mi correo por cualquier cosa que se les ofrezca.
Y Yo le agradezco desde Buenos Aires, Argentina, la pasé genial. gracias, Nora. Profesor, muchísimas gracias. Estuvo espectacular. Ok, gracias. Entonces, bueno, pues esto va a quedar grabado. No sé cómo Ana, ya nos dijo, en el canal de YouTube para que lo busquen y los que tengan esta cuestión, como Gloria decía, pues se ven casos por casos en todo caso. Bueno. Bueno, muchas Pues, gracias. sí, gracias a todos, a todas, y bueno, Gracias. seguimos en contacto. Nada más quiero cerrar con esto que está en el Talmud y dice: cuando te despidas de un amigo, procura estar estudiando un pasaje de Torah, o sea que se entiende Torah Talmud. Dice: así cuando se reencuentren, podrán continuar con una discusión vívida. Entonces es muy lindo, ¿no? O sea, cuando nos estemos, sí, ya me acordé que estábamos discutiendo de los turistas de Yehuda Mihai, y entonces es muy bonito ese pasaje. Entonces qué bueno que nos estamos despidiendo, para cuando nos reencontremos y entonces digamos, sí, ¿te acuerdas del poema de Amihai? En fin. Entonces, bueno, pues que tengan linda noche a todos. Gracias. Les mando Gracias. un abrazo. Hasta luego. Laila Tov.